RCR, la red que comunica y une al Perú. La muerte de la joven Catherine Gómez, esta joven de apenas 18 años, que lamentablemente 6 días después de sufrido graves quemaduras cuando su pareja Sergio Tarache le roció gasolina y le prendió fuego en pleno centro de Lima, ¿no? A pocos pasos de la Plaza de 2 de Mayo, ha puesto nuevamente sobre el tapete esta necesidad de incidir en la prevención, digámoslo así, del machismo y del feminicidio en nuestro país. Vamos a hablar al respecto sobre este tema y agradecemos estos minutos con la doctora Diana Pérez Ruiz, abogada penalista del estudio Yura Lex Abogados, también especialista en delitos de feminicidio y delitos de alta complejidad. Doctora Pérez, muchas gracias por su tiempo. Muy buenas tardes. Lizardo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y un placer poder atender tus consultas. No, doctora, muchas gracias. Bien, este flagelo de nuestra sociedad lamentablemente se ha seguido incrementando pese a que existen las normas, las leyes que castigan este delito, doctora. Efectivamente, Lizardo, hay que recordar que tenemos un delito específico como el artículo 108B, regulado en el Código Penal, que habla específicamente sobre el delito de feminicidio. Y aparte también tenemos una ley que prevé la prevención de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Estamos hablando que para el caso específico que sucedió con el sensible fallecimiento de esta señorita de 18 años, sencillamente estamos hablando de que aproximadamente estaríamos hablando de una pena de no menos de 30 años para el señor Tarache, que habría cometido este delito, ¿no? ¿Cuál es la pena máxima, doctora, que se da sobre este delito? Estamos hablando que si concurren 2 o más agravantes, podría llegar incluso a la cadena perpetua. Bueno, hay que tener en consideración, Lizardo, que de acuerdo a lo que vimos en las redes, estaríamos hablando de una persona que habría empleado crueldad, también probablemente, de acuerdo a las investigaciones también lo tendrá que determinar el Ministerio Público, que podría haber sido planeado, no lo sabemos, pero lo que sí hemos visto es que ha sido con gran crueldad, le ha rociado la gasolina, le ha prendido viva. Entonces, esos tipos, como los que estoy detallando, estamos hablando pues de agravantes, ¿no? Y tal como estaríamos hablando no menos de 30 años. No menos de 30 años, ¿no? O la cadena perpetua, y esto también dependería, doctora, de la culpabilidad que pueda decir el mismo sujeto, ¿no?, que ha cometido este delito, aceptar este delito. Bueno, en este caso hay que tener en consideración, Lizardo, que para que podamos hablar de una cadena perpetua, tal y como lo indica el artículo 108B, tendría que concurrir 2 o más agravantes, ¿no? En este caso tenemos un agravante que ha sido conocido por todo el público, que ha sido con gran crueldad, el hecho de que le hayan prendido fuego. Desconocemos si es que de repente habría habido otras circunstancias que podrían calificarse también como agravantes. Entonces, la norma es muy clara en indicar si concurren 2 o más agravantes, podríamos estar incursos en una cadena perpetua, ¿no? Ahora, doctora, ya una vez capturado este sujeto en Colombia, había salido del país, se hablaba incluso de recompensa, no se sabe si ha sido informado por la recompensa. Bueno, ese es otro caso, ¿no? A su llegada ya a nuestra capital, ¿existe elementos suficientes para una detención preliminar, una prisión preventiva? Por supuesto que sí. Tal y como hemos visto circular en las redes sociales, en los noticieros, ¿no? Estamos hablando de que esta persona habría tenido el vínculo con la señorita que ha fallecido. Primero, lo segundo también, de acuerdo a lo que habían detallado, es que la persona, la víctima, antes que falleciera, nombró a su agresor, ¿no? Entonces, definitivamente estas situaciones que estamos detallando, evidentemente traerían una vinculación con el delito realizado. También hay que tener en consideración que incluso habrían estado testigos que habrían dado cuenta también sobre lo que había sucedido. O sea,
en este caso sindicándolo al señor Tarache que habría comprado la gasolina para, en este caso, rociarle pues a su expareja, ¿no? O sea, todo lo que voy detallando vendría a ser pues como actos preparativos, ¿no? Ahora, Preparatorios para poder concretar el delito, ¿no? claro, ahora doctora Pérez, de acuerdo a su experiencia y también a la especialidad que tiene, ¿por qué se está dando estos casos mayormente, se desencadenan estos actos de violencia en jóvenes? Fíjese, Lizardo, que acá hay un tema muy marcado. Muchos de estos casos, los que involucran un delito de feminicidio, ya las autoridades, tanto a nivel policial, judicial, policial, saben perfectamente cuál es la consecuencia inmediata. Es decir, que tenemos a una mujer, consecuencia, muerte. Entonces, muchos de estos casos se cometen en su mayoría por celos. La pareja decide terminar y el hombre no acepta de que ya la mujer no quiere seguir con la relación. Y la frase es, si no eres mía, no eres de nadie. Y suceden estas situaciones. Entonces estamos viendo que ya es una situación previsible la consecuencia que va a pasar. Pero eso también sucede por cuestiones de que no estamos implementando bien políticas públicas que se centre específicamente en temas de salud mental. Porque ya existen estudios en donde se han estudiado parejas donde evidencian el ciclo de la violencia, que empiezan con pequeñas agresiones, es una escalonada de la violencia, insultos, luego viene una gran explosión en donde el hombre desemboca toda la agresividad y termina realizando una violencia física, que muchas veces las puede dejar en estado de inconsciencia o tener hematomas, y cuando el hombre se da cuenta de que ha cometido una situación como esta, ¿qué es lo que hace? Pide disculpas. La mujer piensa que va a cambiar su pareja, ya sea por amor, ya sea porque existe dependencia económica, ya sea porque existen otros detalles que hacen que exista una sumisión y tenga en la cabeza que piense que va a cambiar, acepta las disculpas. Y volvemos al mismo círculo. Viene la siguiente etapa, la luna de miel, hasta que vuelva a suceder que algo se equivocó, la mujer o no le gustó, comienza nuevamente este ciclo. Entonces, si logras advertir, estamos en una relación tormentosa de ambas partes, ¿no? Entonces, eso claramente configura un problema de salud mental. Entonces, definitivamente el Estado tiene que invertir en políticas públicas que se enfoquen exclusivamente en temas de salud mental, ¿no? Ahora, doctora, muy importante lo que usted dice, ¿no? Y otro asunto y otro aspecto también importante es cuando una mujer se ve sometida a una serie de maltratos, puede ser físicos, psicológicos, también puede ocurrir a un centro donde pueda hacer la denuncia, pero lamentablemente falta, al parecer, en estos centros, llámese comisarías, la capacidad, la capacitación del personal para que una mujer violentada o también quizás amenazada pueda con total confianza hacer este tipo de denuncias, porque muchas veces se arrepienten incluso por la mala atención que tienen por parte de efectivos policiales, ya vemos en una comisaría. Efectivamente, Lizardo, lo que tú mencionas es prácticamente el pan de cada día, ¿no? Hay muchas personas, si bien el gobierno ha hecho prácticas para de alguna manera u otra sensibilizar y poner sobre la palestra que la violencia contra la mujer también es un problema de orden público, no solamente es un tema de orden privado, y como tal menoscaba la dignidad de una mujer que también busca estar en plenas condiciones de igualdad tanto con el hombre. Entonces, cuando una mujer va y denuncia, lo primero que sucede son dos cosas. O uno, que no estás denunciando donde sucedieron los hechos y te mandan de un lado para el otro para que tú finalmente puedas saltar tu denuncia. Entonces, uno como mujer que está sufriendo el agravio dice, a ver, un momentito, yo estoy buscando a las autoridades para que puedan ayudarme porque necesito ayuda pronta, porque ya sabemos qué es lo que va a pasar.
Lo segundo, llamas de repente a una línea 100 y no hay cuando te contestan o te contesten, y cuando te contestan te dicen, bueno, tienes que ir a la comisaría más cercana a sentar la denuncia, ¿no? Vas a la comisaría más cercana, encuentras un CEN, que son los centros de emergencia mujer, y de repente puedes encontrarte, como muy bien detallas, con personal que no está capacitado con temas de violencia de género o perspectiva de género, y lejos de ayudarte, te dan pues una cola de espera a ver, pues, dependiendo de la magnitud de lo que vas a denunciar, puedas esperarte, ¿no? Entonces, eso evidentemente hace que uno diga, bueno, ya, ¿sabes qué? Esto, como este proceso es engorroso, no veo que me ayude, esperaré pues que no me suceda nada malo, ¿no? Y doctora, los casos, bueno, en el caso, por ejemplo, de su estudio, ¿ha habido un incremento también de casos que ustedes van analizando y van tocando este tema? En Lima, por ejemplo. Por supuesto que sí, hay que tener en consideración que Lima es uno de los distritos que tiene más índice junto con el distrito de San Juan del Lurigancho, donde se presentan casos de este tipo. Bueno, el más conocido es el delito de feminicidio de tipo íntimo, ¿no? Que se da en el marco de las relaciones de parejas, exparejas, ¿no? Que han tenido un vínculo amoroso, de convivencia, de enamorados, novios. Ese es el más conocido, ¿no? Que es lo que vemos diariamente. Y sí, pues habría que hacer un llamado a las autoridades para el tema de la sensibilización correspondiente en temas de género, de salud mental, para de alguna manera u otra menguar y disminuir hasta cuando no esta comisión de estos delitos tan reprochables, ¿no? Así es, bien, mi doctora. Y también la recomendación sería también a las jóvenes y a los padres de familia para tener una relación, el diálogo, la confianza necesaria para que puedan acudir, ¿no? Porque muchas veces se dan estos casos de jóvenes que lamentablemente no tienen la confianza de repente de este diálogo con los padres y se dan estos casos como hemos visto recientemente con esta joven de 18 años que fue quemada y producto de ello perdió la vida, ¿no? Es correcto, Lizardo. Es muy importante la comunicación que en este caso, si hablamos de adolescentes o personas que están en el intermedio ya para ser adultos, como la señorita que falleció de entre 17 y 18 años, puedan, en el marco de la confianza, a pesar de que esta situación es muy difícil, contar a su familia, expresar, ¿no? Esto está sucediendo. ¿Para qué? Para que podamos prevenir. Eso es muy importante, porque fíjese cuánto es el tiempo que se demoran, por ejemplo, las autoridades para accionar en delitos de este tipo. En el caso que ha sucedido de la señorita que ha fallecido por el tema de que la rociaron, ¿no? Claro. Imagínense, pasaron como 5 o 6 días para pedir una orden de captura, cuando de inmediato... Incluso de impedimento de salida del país, ¿no? Imagínense, cuando ya quizás ya ni estaba como se encontraba en Colombia a este individuo, ¿no? Efectivamente. Claro, y hay que tener consideración, bueno, si es que en el caso colombiano pueda expulsar al señor Tarache y evaluar también hasta cuándo no, si el señor habría ingresado de manera ilegal, ¿no? Bien, doctora, muchas gracias. Nosotros vamos a seguir abordando este tema. Es un tema muy importante que golpea a nuestra sociedad para que también las autoridades tomen conciencia de esta situación y de alguna manera tratar de disminuir estos índices de feminicidio en nuestro país. Muchas gracias, doctora Diana Pérez Ruiz, por este contacto. Lizardo, muchísimas gracias por todo. RCR, la red que comunica y une al Perú.